¿cómo les va? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Salma Hernández, alias Mini Miau, y antes de comenzar con el tema, les deseo un excelente inicio de año y que este 2021 traiga las mejores noticias para ustedes y para su familia. Ahora, empezando con el tema, hoy vamos a hablar de otro manga de Naoko Takeuchi, lo que hacen tres mangas. Primero hablé de Chocolate Christmas, siguiendo con el manga de María, y este tercero, que sería como una continuación de Sailor Moon, pero no continuando la historia, sino un manga nuevo. ¿De qué se trata? Lo veremos a continuación. Era el lejano 1997. Sailor Moon ya había acabado y como toda buena mangaka, Naoko Takeuchi decidió hacer una nueva historia, en este caso bajo el título de Piku Angels, que se empezó a publicar en el mismo año que terminó Sailor Moon, 1997, para los que se hayan perdido de algún dato. ¿Y de qué se trata de este manga? Bueno, vamos a verlo a continuación. Pico y Cuco acaban de llegar a la Tierra. Su misión es encontrar a su reina perdida, la reina Anko. Mientras Pico es inocente, ingenua, traviesa y muy alegre, su compañera Cuco es más seria, madura e inteligente. Ella ha estudiado lo suficiente para sobrevivir aquí en la Tierra. Resulta que ellas son habitantes del planeta Fuiren y con ayuda de un brazalete mágico se convierten en cucarachas. Así tan raro como suena. Pero más raro es que para volver a su forma humana tienen que besar en la boca a una persona, no importa su género y su edad. Bueno, aquí yo les quiero preguntar algo. ¿Cómo reaccionarían ustedes si de repente un bicho los besa? ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué pensarían? ¿Irían a lavarse los dientes? ¿Cuántas veces? La verdad es que... Cuando ellas llegan a la Tierra, una persona de nombre Oji las descubre y empieza a sospechar de sus orígenes alienígenas. Pero eso no es todo. Nuestras dos cucarachitas empiezan a vivir junto a él en una casa muy al estilo japonés. Su vida como seres humanos empieza cuando entran las dos a la escuela, hacen amigas y descubren que su vecino Oji está con ellas, pero al mismo tiempo descubren que unas personas extrañas las empiezan a perseguir. Después de dos intentos de atraparlas, empiezan a sospechar de que estas personitas están pues involucradas con la desaparición de su reina Anko, pero su jefe les dice que tienen que ir con cautela, ya que esta sospecha no tiene ningún fundamento. Por lo pronto, ellas tienen que deshacerse de esta plaga que les está persiguiendo. Para eso se transforman y con dos armas que siempre dispara comida, no importa qué tipo de comida, ya sean dulces, comida saludable e incluso hasta saque, van a eliminar a este enemigo, siempre saliendo victoriosa. Bueno, ¿y qué pasó con este manga? Si yo busqué en internet y solamente hay 4 capítulos. Bueno, este manga fue cancelado en ese mismo año. Solamente se publicaron 4 capítulos. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, la versión oficial dice que la editorial Kodansha perdió los manuscritos del manga de Naoko, algo que obviamente enojaría a cualquiera. Así que tanto ella como su editor decidieron dar por terminada la relación con esta editorial. Y bueno, como curiosidad y buscando información, antes de que acabe el video, les quiero hacer una recomendación. Aquí abajo en el comentario fijado van a encontrar un enlace a mi blog, el cual se llama Magic Words of Anime, un blog dedicado al anime, al manga y a los K-dramas. Ahí van a encontrar bastantes títulos que personalmente yo recomiendo y que valen la pena ver. O también van a encontrar las anti-recomendaciones, aquellos animes que hay que evitar a toda costa. Pero en su mayoría son esos animes
y mangas que tienes que ver antes de que acabe el año. Bueno, tenemos mucho año todavía, estamos empezando, así que, ¿por qué no? Date una vuelta a mi blog. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Mi nombre es Salva Hernández. Los invito a suscribirse, denle like y comenten de qué les gustaría que hable. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.